Estamos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Números en el Antiguo Testamento y observamos con admiración la conducta de aquellas hijas de Salfaad, según se nos cuenta en el capítulo 27 que analizamos en nuestra reunión anterior. Ciertamente que estas hijas pertenecen a aquella nueva generación que recién había sido censada. Esta nueva generación es la que tendrá todo el protagonismo de poseer las promesas de la tierra prometida, ciertamente que sí. Pero ante el detallado censo surge en estas hijas una interrogante y una incertidumbre profunda en sus corazones, dentro del cual no están dispuestas a soportar. Fíjese que ellas estaban decididas por la gracia de Dios a sentar pie a la fe y con decisión santa y firme tomar posesión de lo que Dios había prometido. La verdad, apreciados hermanos, que el contraste con estas hermanas es inmenso en muchos de los que profesan ser creyentes en el día de hoy. ¿Cuántos hay que ni aún se preocupan de buscar aquellas cosas y promesas espirituales, diciendo ser creyentes, ciertamente, las cuales son ofrecidas en forma gratuita por Dios? Y es de tremenda tristeza ver en apreciados hermanos este descuido y la completa indiferencia en que muchos cristianos profesantes tienen esa actitud. Si hay algo que la Escritura destaca completamente, es que siempre Dios se complace en aquellos que aprecian la provisión de su amor y se alegran con ella. Es así como estas hijas de Salfaat expresan delante, en la puerta del tabernáculo, delante de Moisés y Aarón y delante de todos los ancianos y delante de los príncipes de cada tribu y delante de toda la congregación, manifestando por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre las familias, de entre de su familia, por no haber tenido hijo. Y expresan con enfática petición: danos heredad entre los hermanos de nuestro Padre. La verdad que estas palabras resonaron como unas nobles palabras que subieron al trono de Dios, y no solo al trono de Dios, afectaron el corazón de Dios. Por la fe, estas hijas de Salfaat pudieron elevarse por encima de todas las dificultades y contar con la fidelidad de Dios. ¿Con qué objetivo? Para cumplir todo lo que la palabra de Dios había prometido, ciertamente. Qué gran lección hay aquí, apreciados hermanos, qué gran lección para la iglesia de hoy, la cual en el día de hoy, al parecer, lo tiene todo. Y aún así, fíjese que el estado espiritual de la iglesia de hoy en muchos aspectos es paupérrimo, tal cual como se nos presenta el pueblo de Israel en este libro del que estamos considerando. Y llegamos a ser deudores a las hijas de Salfaat, porque ellas nos dan un ejemplo de inestimable valor. Además, la conducta de estas hijas fue la causa de la revelación de la revelación de una nueva verdad, fíjese. Y esa nueva verdad iba a ser una base y de una regla para todas las generaciones futuras israelitas. Fíjese que esa nueva verdad se encuentra en el capítulo 27, el texto 8, que dice de la siguiente manera. Dice: y los hijos de Israel, y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Esa fue una nueva revelación por parte de Dios con respecto a las heredades. Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Mire el tremendo impacto de la fe y de la constancia que estas hijas de Salfaat hicieron en medio del pueblo de Dios. Ciertamente que sus nobles palabras no solo llegaron al trono de Dios, sino llegaron al corazón de Dios como para poder establecer esta nueva ordenanza. Cuando algún israelita muriere sin hijos para heredar,
entonces traspasaréis la herencia del padre a sus hijas. Aquí se sienta un principio en cuanto a la cuestión de la herencia, de la cual humanamente hablando nada hubiéramos sabido si es que no hubiera sucedido esta situación. Sin la fe y la conducta fiel de estas notables mujeres, la actividad de la fe está regida por la verdad de Dios. Los derechos individuales están arreglados en armonía con los verdaderos intereses que tienen todos los del pueblo de Dios. Y al mismo tiempo, la gloria de Dios está plenamente mantenida, que en el día del jubileo, en vez de una confusión de los límites de heredad de los habitantes de Israel, está asegurada la integridad de la herencia según la ordenanza divina. Qué gran lección, apreciados hermanos, qué gran lección tenemos aquí. De igual manera, queridos hermanos, la iglesia del día de hoy tiene su porción en Cristo, la cual se expresa de esta manera el Espíritu de divinidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este texto habla acerca de la dicha de Dios que tiene, la cual ha dado dicha con toda dicha espiritual a los creyentes en Cristo. ¿Y dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Es por eso, apreciados hermanos, que es triste cuando vemos a hermanos que no toman posesión de esta preciosa verdad, cómo tomaron posesión por medio de la fe, la herencia de estas hijas de Salfa. Bien, teniendo entonces todo esto en cuenta como un telón de fondo, les invito ahora, apreciados hermanos, a considerar la palabra de Dios, de lo que nos quiere revelar en nuestras vidas espirituales, en los capítulos 28 y 29 del libro de Números. Vamos a considerar estos dos capítulos, los vamos a leer en forma completa. El capítulo de 28 habla de las instrucciones para las ofrendas y el capítulo 29 ciertamente habla de ciertas instrucciones con respecto a las fiestas solemnes. Vamos a considerar estos dos capítulos porque son un mismo tema dentro del libro de Números. Vamos a leerlos pausadamente. El capítulo 28 tiene 31 textos, el capítulo 29 tiene 39 textos. Entonces les invito a considerar la palabra del Señor en el libro de Números en su capítulo 28. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tallas de 1 año cada un día, será holocausto continuo. Y el un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Y la décima de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite molido en presente. Es holocausto continuo, que fue hecho en el monte de Sinaí en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 1/4 de un hin con cada cordero. Derramaréis libación de superior vino a Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero entre las 2 tardes, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová. Mas el día del sábado 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Y en los principios de vuestros meses ofreceréis el holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada y 1 carnero y 7 carneros de 1 año sin defecto. Y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite,
por presente con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda por presente con cada cordero, holocausto de olor suave, ofrenda encendida a Jehová. Texto 14, por favor. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada cordero, y 1/3 de un hin con cada carnero, y la cuarta de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Mas en el mes primero, a los 14 del mes, será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de aqueste mes la solemnidad. Por 7 días se comerán acimos. El primer día, santa convocación, ninguna obra servil haréis. Ofreceréis por ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto los tomaréis. Y su presente de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero ofreceréis. Con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliarnos. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días, vianda y ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová. Ofrecerse a, además del holocausto continuo con su libación. Y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Además, el día de las primicias, cuando ofreceréis presente nuevo a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor de suavidad a Jehová, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año. Y el presente de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Con cada uno de los 7 corderos 1 décima, un macho cabrío para hacer expiación por vosotros, los ofreceréis además del holocausto continuo con sus presentes y sus libaciones, sin defecto los tomaréis. Les invito ahora a considerar, apreciados hermanos, el capítulo 29 de Números. La palabra del Señor dice así: y el séptimo mes, al primero del mes tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto por olor de suavidad a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 carneros de un año sin defecto. Y el presente de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 carneros 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Además del holocausto del mes y su presente, y el holocausto continuo y su presente, y sus libaciones conforme a su ley, y por ofrenda encendida a Jehová en olor de suavidad. Y en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Texto 8. Y ofreceréis en holocausto a Jehová por olor de suavidad un becerro de la vacada, un carnero, 7 carneros de un año, sin defecto los tomaréis, y sus presentes flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo y de sus presentes y de sus libaciones. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, y celebraréis solemnidad a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto una ofrenda encendida a Jehová en olor de suavidad, 13 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año, han de ser sin defectos. Y los presentes de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 carneros 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación.
Y el segundo día, 12 carneros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su presente y su libación. Y el día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su presente y su libación. Y el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y sus libaciones. Y el séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y el macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su presente y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra servila haréis. Ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor suave a Jehová, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Sus presentes y sus libaciones con el novillo, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su presente y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras solemnidades, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas libres, por vuestros holocaustos y por vuestros presentes, para vuestras libaciones y para vuestras paces. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, apreciados hermanos, por la paciencia de la lectura extensa que hemos tenido en el capítulo 28 y en el capítulo 29 de Números. Pero es necesario poder considerar completa la palabra del Señor para que podamos tener un cuadro exacto de las ordenanzas que Dios está dando en estos dos capítulos. Fíjense, apreciados hermanos, que estos dos capítulos forman una parte del libro de Números distinta y llena de interés e instrucción. Todo el principio del capítulo 28 nos da una exposición sumaria del continuo de toda esta sección. Ya habíamos leído los dos primeros textos del capítulo 1 que dice: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Estas palabras nos dan la clave de esta parte de nuestro libro. Observe, mi ofrenda, mi pan, mis sacrificios, olor a mí agradable. Todo esto está fuertemente acentuado en la palabra del Señor aquí. Y vemos en todas estas expresiones que el principal y gran pensamiento de Dios es su Hijo amado, es decir, Cristo. Cristo en relación con su Padre, Cristo en relación con Dios. Ese es el pensamiento que la Escritura nos quiere llevar. Y no es tanto Cristo como supliendo a todas nuestras necesidades, aunque Él ciertamente las suple, y de una manera muy, muy bendita, ¿verdad? Si no vemos aquí en la Escritura a Cristo como nutriéndose y regocijando el corazón de Dios. Es Él, Cristo, el pan de Dios,
Y es una expresión verdaderamente asombrosa sobre el cual analizamos muy poco y comprendemos muy poco en nuestras vidas espirituales. La verdad es que estamos acostumbrados, apreciados hermanos, a demasiada consideración en ver a Cristo simplemente como el autor de nuestra salvación. Voy a repetir este punto porque es esencial. Estamos muy acostumbrados en demasía a considerar a nuestro Señor, el Señor Jesús, simplemente como el autor de nuestra salvación. Y ese es el único aspecto que como creyentes muchas veces apreciamos de Él. Aquel por quien somos perdonados y somos salvados de la condenación eterna, siendo Él el conducto por el cual fluye hasta nosotros toda bendición. Y pareciera que hasta allí quedan nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nos pasamos nuestras vidas espirituales tan solo en esa visión. Él es todo eso, ciertamente, apreciados hermanos. Es el autor de la eterna salud, es decir, de la salvación para todos los que le obedecen. Él llevó nuestros pecados sobre el cuerpo allí en el madero. Él murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él nos salva de nuestros pecados, de su potencia presente y de sus consecuencias del porvenir. Todo esto es verdad y la pura y santa verdad. Pero ahora se presenta la cuestión de la ofrenda por el pecado en estos dos capítulos que están ante nosotros, así como en cada párrafo que hemos leído extensamente en el capítulo 28 y 29 del libro de Números, en una forma muy particular. Fíjese que la ofrenda del pecado aparece en los siguientes textos en el capítulo 28. Aparecen los textos 15, 22 y 30. Y la ofrenda del pecado en los capítulos 29, en el capítulo 29 aparecen los siguientes textos, en el texto 5, en el texto 11, en el texto 16, en el texto 19, en el texto 22, en el texto 25, en el texto 28, 31, 34 y en el texto 38. Todos estos textos, que son 13, en estos textos que son 13, si usted los cuenta son 13 textos, 13 veces se hace mención de la ofrenda de expiación. Pero, apreciados hermanos, a pesar de esto, es evidente que el pecado, la expiación por el pecado, en ningún modo es el principal asunto de estos capítulos, de ninguna manera. Conviene decir entonces que la ofrenda por el pecado es esencial ya que se trata del hombre y que éste es pecador. Es imposible tratar el tema del hombre que se allega a Dios en un culto racional y para su comunión con Él, sin introducir la muerte expiatoria de Cristo como fundamento indispensable. Esa es una gran verdad indiscutible. Pero consideremos el siguiente hecho, que llama la atención hasta de un niño al leer estos dos capítulos. Hay 70 textos en total de las dos secciones que hemos leído, es decir, sumando los textos restantes del capítulo 28 y del capítulo 29, hay 70 textos. Sin embargo, tan solo 13 textos hacen alusión a la ofrenda del pecado, mientras que los 57 textos restantes se ocupan del sacrificio de olor agradable a Jehová. Es decir, el sacrificio de olor suave, el sacrificio de holocausto. En estos dos capítulos, entonces vuelvo a decir, tan solo 13 textos se refieren a la ofrenda de expiación por el pecado. Sin embargo, 57 textos se dedican a explayar y a explicar el sacrificio de holocausto, que es el sacrificio de olor suave, de olor agradable a Jehová. En una palabra, entonces, apreciados hermanos, el tema principal del capítulo 28 y el capítulo 29, ¿qué es? Es el goce de Dios que toma en Cristo
Se trata de la obra de olor agradable de Cristo en su sacrificio y su gran valor delante de Dios. Ese es el tema principal de estos dos capítulos. Es verdad que Jesucristo, su Hijo, ha expiado y ha juzgado y ha borrado para siempre nuestros pecados, nuestras faltas son perdonadas y nuestra culpabilidad ha sido anulada. Pero además, sobre todo esto, el corazón de Dios está nutrido. El corazón de Dios está refrigerado y el corazón de Dios está regocijado en Cristo su Hijo. Es decir, la obediencia del Señor Jesús, su entrega voluntaria, su devoción, su amor hacia su Padre, su anhelo de hacer la voluntad del Padre, su agrado en su ley, su firmeza en realizar la obra soteriológica, es decir, de salvación. Todo esto y mucho más encierra la entrega sin reserva, el temor reverente por el cual fue oído y, como dice la Escritura inspirada, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable o suave, como dice Efesios capítulo 5, fue la muerte de Cristo para Dios. ¿Qué representa el Cordero de la mañana y el Cordero de la tarde de los textos que hemos leído? ¿Era la ofrenda por el pecado o era una ofrenda por el holocausto? Voy a volver a preguntar esta pregunta porque es esencial. ¿Qué representaban el Cordero de la mañana y el Cordero de la tarde? En los textos que hemos leído de la ordenanza de estos sacrificios en el capítulo 28 y 29 del libro de Números. ¿Era una ofrenda por el pecado o era una ofrenda por holocausto? La respuesta está en los textos 3 al 6. Leámoslas y recordémoslas. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año, cada un día será el holocausto continuo. Y un cordero ofreceréis por la mañana, y otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Y la décima de un efa de flor de harina amasada con una cuarta de un hin de aceite molido en presente. Es holocausto continuo, que fue hecho en el monte Sinaí en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. He ahí la respuesta. ¿Y qué encontramos en los textos 9 y 10? Más, el día sábado, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Y el texto 10, es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. ¿Qué eran los 2 corderos para el sábado? ¿O una ofrenda por el pecado de expiación por la culpa del pecado del hombre? ¿O era una ofrenda de olor suave, grato a Jehová? ¿Qué dice el texto 10? Es el holocausto del sábado en cada sábado, el cual debía ser doble, porque el sábado o sabbat en hebraico era el símbolo del reposo que queda para el pueblo de Dios. Época que un día habrá una doble apreciación de Cristo. Entonces, el carácter de esta ofrenda es por lo tanto tan evidente como pueda desearse. ¿Qué se refiere al holocausto? Es Cristo en relación con Dios. Este es el principal carácter del holocausto. La ofrenda por el pecado, como la estudiamos ampliamente en nuestro estudio acerca del libro de Levítico, entre paréntesis, estudios que recomiendo, apreciados hermanos, volver a estudiar y volver a recordar. Se trata de la naturaleza odiosa del pecado. La ofrenda del pecado se trata de la naturaleza odiosa del pecado. Es Cristo en relación con el hombre y sus necesidades. Y se trata del precio inestimable de la excelencia de Cristo según la apreciación de Dios al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre por el hombre pecador. Fíjese que esto también sucede como ofrenda por el holocausto al comienzo de los meses. Podemos leer en el texto 11 del capítulo 28 que dice, y en los principios de vuestros meses ofreceréis el holocausto a Jehová.
2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y podemos hacer un resumen de lo que hemos leído y decir en la fiesta de la Pascua, texto 16 al 25, el capítulo 28, en la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, descrito del texto 26 al 31 del capítulo 28, y en la fiesta de las trompetas, que está en el capítulo 29, el primer texto al texto 6, y en la fiesta de los tabernáculos, el capítulo 29, desde el texto 7 al texto 38 al final. Es decir, en toda la serie de fiestas, entonces la idea dominante es Cristo en olor agradable a Dios su Padre. Es decir, en toda la serie de fiestas solamente se habla de la ofrenda de holocausto. La verdad que la ofrenda por el pecado no va a faltar nunca, pero en estos 2 capítulos la ofrenda de olor suave ocupa en el primer lugar. En la ofrenda por el pecado se nos habla del macho cabrío, pero en las ofrendas de holocausto o de olor suave se nos habla de 14 corderos, 13 becerros, 7 carneros, etc. Tal es la notariedad que ocupa estas páginas de las ofrendas de olor suave. Entonces ahora, apreciados hermanos, podríamos preguntarnos, si ya hemos considerado que tan solo 13 textos hablan de la ofrenda de expiación por el pecado en estos 2 capítulos y el resto de los textos solo nos hablan de Cristo y su olor agradable en su ofrenda, sacrificio hacia su Padre, podríamos preguntarnos entonces, ¿y cuál sería la lección para nosotros? Simplemente observar que el verdadero carácter del culto que Dios busca y en el cual Él se goza es cuando Dios tiene que ver con todo el contentamiento en su Hijo amado. Es ahí la lección. Y nuestra aspiración como creyentes, nuestra aspiración constante como creyentes debería ser siempre presentar a Dios aquellos aspectos del Señor Jesús en el cual Dios, Él toma contentamiento. No sé si me explico bien. Cristo debe ser siempre el objeto de nuestra adoración y culto. Y lo será en la proporción en que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, ocuparnos habitualmente de Cristo, pero no tanto como el Salvador que murió en la cruz por nosotros. Es un hecho real y ya realizado, como lo hemos considerado en estos textos que hemos leído, sino que apreciar ahora a Cristo como el Señor, apreciar a Cristo en el valor que Dios ve en su Hijo amado, con el valor. ¿No hemos orado al Padre dándole gracias por la obediencia que Él ha tenido a su Padre? No podemos derramar nuestro corazón y poder ver la admiración que Cristo tenía en cumplir la ley de Dios. No podemos expresar con nuestras palabras la gratitud y el regocijo que Dios tiene al ver que fue oído por su temor reverente. Hay aspectos entonces, apreciados hermanos, que debemos considerar de la persona del Señor Jesús. Y no tan solo quedarnos en mirar de que Él es mi Salvador y que murió en la cruz por mis pecados y derramó su sangre por mí y dar gracias, Señor, por eso sí, está bien. Pero ahora somos invitados a crecer, a tener otro aspecto de lo que Él murió en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz no solo es la muerte expiatoria que cubre el pecado del hombre, sino que la muerte de Cristo en la cruz también
es una entrega de devoción y de obediencia hacia su Padre, tal como dice Efesios capítulo 5 en su texto 2, que se entregó como una ofrenda de olor grato, agradable a Dios. ¿Cuál es la magnitud y la profundidad con que Dios mira el sacrificio de Cristo? Nunca lo vamos a poder sondear y comprender. Pero si queremos crecer espiritualmente, apreciados hermanos, debemos comenzar a aprender a valorar el amor que Cristo tenía para con su Padre. El dejar las glorias magníficas y humillarse y hacerse hombre. El cumplir la voluntad conforme a la ley para poder agradar a su Padre y hacer esta obra de redención en amor por su Padre. Porque el Padre nos ama y por eso envió y dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en él creyese no se pierda. Es decir, estos textos, apreciados hermanos, del capítulo 28 y 29, nos invitan a ocuparnos habitualmente de la persona del Señor Jesús como un olor agradable a Dios. Encontramos en las ofrendas de holocausto, de presente, las libaciones, todas aquellas representaciones de Cristo como un perfume agradable que Él entregó a su Padre, como un pan de ofrenda a Dios, el cual gozó el corazón de Dios. Y es por eso que Él dijo: he aquí mi Hijo, en el cual tengo todo mi contentamiento. Sin embargo, apreciados hermanos, estamos demasiado dispuestos a limitar nuestros pensamientos sobre Cristo tan solo a lo que Él ha hecho por nosotros. Y déjeme decirle que ese es un pensamiento muy egocentrista, olvidando lo que el Señor Jesús es para Dios. ¡Qué lección, apreciados hermanos! ¡Qué lección tenemos aquí de la palabra del Señor! Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y con la ayuda del Señor seguiremos considerando este precioso libro de Números